En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Ahora procedemos con nuestro estudio en la quinta sección que trata del asunto del matrimonio, en el capítulo 7 de 1 Corintios. El texto dice, comenzando en el capítulo 7, el versículo 1, leyendo hasta el versículo 9, en cuanto a la relación sexual en el matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es natural que empiece a hablar acerca de la relación sexual en cuanto a este tema del matrimonio, porque acaba de estar hablando acerca de la fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio, o sea, la relación ilícita, y advertirnos en contra de este problema de la fornicación. Uno de los motivos por qué Dios hace la provisión de la relación sexual en el matrimonio es para evitar la fornicación. Aquí Pablo está respondiendo a una pregunta o comentario que había recibido por carta de la iglesia en Corinto. Note que dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y note que es plural, no es una sola persona la que le ha hecho esta pregunta, sino muchos, o quizá la iglesia entera. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, es bueno, dice, no tener relaciones sexuales. Esto es el significado de no tocar mujer. Se refiere a las relaciones sexuales. Usted puede ver en Génesis 20 y Proverbios 6 que este es un modismo bíblico que tiene referencia a la relación sexual. No tocar mujer. Es bueno. Por supuesto, esto es contrario a la regla general que Dios estableció en Génesis 2:18, que declara que no es bueno que el hombre viva solo, porque se trata en este caso en Corinto de circunstancias especiales que estaremos estudiando en más detalle en los versículos 26 al 34, una aflicción que estaba sucediendo en la actualidad para ellos y que afectaba los consejos, las enseñanzas que el apóstol Pablo está dando. También es diferente de las instrucciones que el apóstol Pablo dio a las viudas jóvenes en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 14, donde él les dice a ellos, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Así que les aconseja a las jóvenes, las viudas jóvenes, en 1 Timoteo, que deben casarse, hablando a la iglesia en Éfeso y a Timoteo en general. Pero aquí en Corinto, él dice, es bueno que no toquen mujer, es bueno que no tengan relaciones sexuales, es bueno que no se casen. Pablo mismo, por inspiración del Espíritu Santo, advirtió en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3,
acerca de la apostasía y la doctrina falsa, doctrina de demonios, de algunos que prohíben el matrimonio. Así que en este texto Pablo no está prohibiendo el matrimonio, porque esto sería contradecir su propia enseñanza. Y además no es esto lo que dice. Además de todo esto, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, en su carta a Timoteo y también a Tito, insiste que los obispos, o sea, los ancianos, los pastores en la iglesia local, sean hombres casados, que sea marido de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes. Así que los hombres que Dios reconoce como los líderes espirituales, los responsables por la espiritualidad de la iglesia y por cuidar de ella, de gobernar a la iglesia, deben ser hombres casados. Ser soltero, por tanto, y abstener de relaciones sexuales, lo que se conoce como el celibato, no es una condición superior a estar casado y tener relaciones sexuales con su propia esposa. Quiero repetirlo. Ser soltero y no tener ninguna relación sexual no es una condición espiritual superior ni moral superior a uno que está casado y que goza de relaciones sexuales con su propia esposa. Tengo copia de la declaración de Jerónimo, un teólogo católico romano del IV siglo, que dice equivocadamente, textualmente dice, si es bueno que el hombre no toque mujer, como Pablo aquí dice, es bueno que no toque mujer. Si es bueno que el hombre no toque mujer, ha de ser malo hacerlo. Y por cuanto el celibato es un estado más santo que el matrimonio. Este error que todavía se promueve hoy día resulta de no tomar en cuenta el contexto de la declaración del apóstol Pablo, ni las otras enseñanzas claras del Nuevo Testamento que ya hemos considerado. No es un estado más santo el celibato. El matrimonio es sagrado, santo, agradable a Dios. La necesidad que apremia, 1 Corintios 7:26, es el texto que habla. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. La necesidad que apremia es la causa de esta declaración de Pablo y de las instrucciones a las vírgenes, los solteros y las viudas, donde él les aconseja que será mejor no casarse. Se trata de una crisis especial en la iglesia, no de algo permanente, comprobado por los otros textos que hemos leído. Tendrán aflicción en la carne, dice Pablo, y yo os la quisiera evitar. Capítulo 7, versículo 28. Esta es la causa por qué él les aconseja no casarse. No es que sean más santos, o sean mejores, o sean más consagrados, sino que les quiere evitar la aflicción que tendrían o tendrán en la carne aquellos en aquella época que se casaran. Veremos todo esto en más detalle cuando lleguemos a aquellos textos que hemos citado un poco más adelante. Uno de los motivos por aconsejar que uno se case es a causa de las fornicaciones. Capítulo 7, versículo 2. Quiero ser claro. Para evitar la fornicación, uno debe tener su propio cónyuge, marido o esposa, y así satisfacer con este cónyuge los deseos sexuales de ambos. De esta manera, uno evita el satisfacer estos deseos, el tener la tentación de satisfacer estos deseos con una persona, aunque no esté casado con ella. Así que uno no es el único, pero uno de los propósitos del matrimonio es para evitar la fornicación.
Es importante notar que este no es el único ni el principal elemento en el matrimonio, ni debe ser la única, ni la principal motivación por casarse. No está diciendo, jovencitos, para que ustedes no cometan fornicación, júntense con alguien, cásense con alguien, y así tendrán con quien satisfacer sus deseos sexuales. No, 1000 veces no. Aunque a veces, con demasiada frecuencia, esto sucede. Los jovencitos ya no se contienen y dicen, bueno, nos vamos a casar para no estar cometiendo pecado. No, de ninguna manera no debe ser así. Hay que tomar en cuenta que ellos le preguntaron a él, ¿qué en cuanto al matrimonio? ¿Debemos o no casarnos? Y bajo qué circunstancias también vivían cuando el Espíritu Santo les dio estos consejos. El compañerismo, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y la procreación, el tener hijos, y así procrear la raza, Génesis 1:28, y también lo que Pablo enseña en 1 Timoteo 5, que crían hijos, son otros motivos importantes tras el matrimonio. Pero este texto claramente enseña, al contrario de lo que muchos afirman, que la procreación, el engendrar y concebir hijos, no es la única razón legítima de tener relaciones sexuales en el matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio como lugar para satisfacer el deseo sexual. Es algo debido y es algo santo ante los ojos de Dios. Cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido, cumpla el deber conyugal. No es solamente para tener más hijos, no es que solamente debe tener relaciones sexuales para tener hijos. La relación sexual es también una satisfacción de un impulso, una necesidad física, emocional que Dios ha establecido en el ser humano y ha dado la bendición del matrimonio para satisfacer esto de una manera completamente honrada, sagrada, limpia y aceptable a Dios. Así que nunca debemos tener ninguna pena, sentir ninguna vergüenza o pensar que debemos abstener por alguna razón de las relaciones sexuales en el matrimonio para estar más sagrados, más dedicados a Dios. De ninguna manera. Ni debemos aceptar la falsa teoría de aquellos que prohíben de que se eviten los hijos, diciendo que este es el único motivo por qué debemos tener relaciones sexuales. Y que si no es por esto, si se evita, se usan métodos contraceptivos para evitar la concepción de un hijo, que se está pecando. Esto no es así, sencillamente no es así. Dios establece la satisfacción sexual como parte del matrimonio, parte sagrada. Pero la relación sexual debe ser con una sola persona, su cónyuge. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Por tanto, las relaciones sexuales antes de tener marido o esposa es pecado. Antes del matrimonio, las relaciones sexuales son pecado. No importa que estén pensando, bueno, pero nos vamos a casar. Bueno, cuando se casen, entonces pueden tener relaciones sexuales. Pero antes es pecado. Además, se llama fornicación. Además, las relaciones sexuales con otra persona que no sea su propio cónyuge también es pecado. También se llama fornicación y adulterio. Porque además de ser inmoralidad sexual, también está abusando y violando el pacto matrimonial con su esposa o con su esposo, como sea el caso. En los versículos 3 al 6 de 1 Corintios 7, la relación sexual en el matrimonio se presenta como un deber, el deber conyugal. Ahora, debemos tener mucho cuidado con esta palabra deber, porque está hablando desde el punto de vista de uno, es decir, que es su deber
el satisfacer las necesidades de su cónyuge. No es algo que uno va a exigir de su cónyuge, porque desde su punto de vista no es así. Es algo que nosotros damos como parte de nuestro deber a Dios y al cónyuge. Pero al mismo tiempo no debemos estar pensando exactamente así, sino que debemos desear, por supuesto, lo que Dios provee en el matrimonio. Pero si alguno pudiera creer que sea mejor abstener de la relación sexual en el matrimonio, Pablo está diciendo claramente que está equivocado, porque no debe. Lo que debe hacer es cumplir con este deber. Es pecado, es incorrecto que el esposo o la esposa trate de castigar a su marido o su esposa por algún problema que han tenido, por no darse en la relación sexual a su cónyuge. Esto es pecado, es indebido, no debemos hacerlo. Pero nuevamente hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque si empezamos nosotros a pensar, tú me debes, entonces vamos a destruir por completo la confianza, la ternura, la dulzura de esta relación íntima que Dios ha establecido en el matrimonio. Así que no pensemos exactamente de esta manera. El texto dice en los versículos 3 al 6, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Su cuerpo debe servir para dar gozo y satisfacción a su cónyuge. No debe ser uno egoísta. Esto es pecado. El ser egoísta en las relaciones sexuales en el matrimonio, cuando nos consideramos principalmente a nosotros mismos. Creo que nosotros los varones somos los que tenemos mayores problemas en esto, que nosotros muchas veces solamente tomamos en cuenta nuestra propia satisfacción y no tomamos en cuenta la satisfacción del cuerpo de nuestra esposa. Y esto también es parte del deber. No es solamente que ella nos debe satisfacer a nosotros, sino también nosotros debemos hacer lo posible por satisfacerle a ella también. Yo sé que estoy hablando francamente, pero así lo habla el apóstol Pablo. Es pecado que nosotros seamos egoístas pensando solamente en mi cuerpo. No, yo no tengo potestad sobre mi cuerpo en la relación con mi esposa, sino que debo dar mi cuerpo para beneficio, satisfacción, gozo de ella. Y si ella es cristiana, está pensando de la misma manera. Yo voy a dar mi cuerpo para satisfacción y gozo y placer de mi esposo. Y cuando actuamos de esta manera en forma mutua, estaremos cumpliendo y ayudándonos unos a otros a evitar la fornicación y a tener un matrimonio hermoso, una relación íntima de vida como Dios lo desea. De modo que si ambos, marido y esposa, tienen esta actitud de sumisión al otro y servicio al otro, ambos beneficiarán física, emocional y hasta espiritualmente, porque esto también afecta nuestra espiritualidad, nuestra capacidad de servir a Dios con todo el ser. Es pecado, lo repito, es pecado negar relaciones sexuales a su cónyuge. No os neguéis el uno al otro. ¿Cómo puede ser más claro? Por supuesto, el cónyuge cristiano y el no cristiano, que tenga un poco de sabiduría, no verá la relación sexual como algo que se exige. Pero negar relaciones sexuales a su cónyuge, aunque sea por supuestas razones religiosas, es incorrecto, es indebido, es pecado. Es pecado negar el sexo para castigar al cónyuge
o para lograr que haga lo que uno quiere. Y aquí es donde entran las hermanitas, porque a veces la mujer piensa de esta manera. Yo me le voy a negar para que él haga lo que yo quiera, para que él siente el castigo por lo que me hizo. No debe ser así nuestro modo de pensar, sino que debemos pensar en amarnos, ayudarnos, satisfacernos unos a otros. Es posible que ambos, por mutuo consentimiento, deseen abstener de relaciones sexuales para dedicarse a unos días especiales de oración, para ocuparos, dice el texto, sosegadamente en la oración. Pero esto no debe volverse costumbre, ni es algo exigido, sino que deben limitar esta abstención del sexo y volver a juntaros en uno, dice el texto. Y esto es por mutuo consentimiento. No puede uno sencillamente decidir, voy a abstener. O no puede ella sencillamente decidir, vamos a abstener. Sino que tiene que ser por mutuo consentimiento. No por ley, no por exigencia, sino por el deseo de ambos. Y luego, aunque ambos decidan hacerlo, deben limitar el tiempo, debe ser por un tiempo breve y no debe ser algo que hacen continuamente. Volver a juntaros en uno de otra manera. Es probable que sean tentados por Satanás a tener relaciones con otra persona, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, dice el texto en el versículo 5. Pero aún este periodo de abstención para la oración no es algo que Dios manda, es algo que Dios permite por vía de concesión, no por mandamiento, dice el texto. Luego en los versículos 7 al 9, habla acerca del don de continencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, soltero, como lo era Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Aquí no está hablando de dones espirituales, como veremos, de hablar en lenguas ni nada de esto, sino de don de carácter. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como notaremos enseguida con más claridad, él no está hablando a personas ya casadas. A la persona ya casada le dice que debe permanecer en el matrimonio. No está sugiriendo que uno, por haberse convertido en cristiano, ahora debe ver como una vida de preferencia el estar solo, por tanto se separa, abandona a su familia y vive solo, de ninguna manera. Él está hablando con solteros y viudas, exclusivamente. Y les dice que en el caso de ellos, fuera bueno que se quedaran como él. El don de continencia es la capacidad de no tener relaciones sexuales sin ser tentado sobremanera en cuanto al sexo. Esto no parece ser uno de los dones milagrosos que el Espíritu Santo daba, sino una capacidad de carácter, una capacidad más natural que Dios da a algunas personas como parte de su persona, como parte de su ser. Pero no todos tienen este don. Cada uno tiene su propio don de Dios. No se trata de tener mayor virtud, mayor dominio propio, sino de haber recibido esta capacidad del Señor. Los que no tienen este don no son menos fieles, no son menos santos, no son menos espirituales que cristianos que lo tienen. Es uno de muchos dones de carácter que por naturaleza así es la persona, que no tiene tan fuerte esta necesidad y que puede contenerse. Es un don, el don de continencia. Era bueno, dice el texto, que los que tenían este don, el de la continencia, bajo las circunstancias de la necesidad que apremia, fíjense bien en el contexto, que ellos bajo estas circunstancias, para no tener aflicción en la carne, en el cuerpo, no se casaran.
como veremos más adelante en el estudio. Esto no es cierto en circunstancias normales. Y definitivamente no está diciendo que el cristiano célibe sea más espiritual ni más santo que otros. No puedo enfatizar demasiado este punto, porque esto es lo que muchas personas han entendido equivocadamente de la enseñanza de este texto. Ahora Pablo tenía el don de la continencia y beneficiaba de este don. Es obvio de este texto y también del capítulo 9, versículo 5, que Pablo no tenía esposa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, hablando de Pablo y Bernabé, que no tenían esposa. Entonces Pablo no estaba casado. Aunque algunos quieren insistir que Pablo tuvo esposa, porque creen que fue miembro del tribunal judío llamado el Sanedrín. Todos los miembros de ese tribunal parece que tenían que ser hombres casados, pero la evidencia que presentan que Pablo fue miembro del Sanedrín no es de ninguna manera convincente. Se basan en Hechos 26:10. Sencillamente no hay evidencia clara que Pablo tuvo esposa anteriormente. Lo que sí está claro es que vivió y sirvió al Señor como soltero. Si tuvo antes o no tuvo antes, no cambia el hecho que como cristiano fue soltero, no tenía esposa, ni ex esposa que todavía estuviera viva tampoco. Él vivió como soltero. A pesar de la crisis que estaban pasando, los que no tienen el don de continencia, para ellos era mejor que se casaran. ¿Por qué? Para evitar el ser tentado en cuanto al sexo. Pues mejor es casarse que estarse quemando, quemando con pasión sexual. Claro que se quemaría en el castigo del infierno también si practicaban la fornicación. Pero entiendo que, porque habla de una condición, estarse quemando, entiendo que está hablando de la pasión sexual que consumiría la vida de esta persona.